que ha sido en este caso, ¿no? La clase de los peninsulares, ¿no? O más conocida como la República de los Españoles. Después hemos visto un tanto a una de las clases más desfavorecidas, ¿no? Una, porque en realidad también hay otra que ha sido también eminentemente desfavorecida, ¿no? En este caso, la República de Indios. Ahora, dentro de este grupo de la República de Indios, hay una subdivisión, ¿no? Entre los indios nobles, ya sea que pertenecieron a las penacas de los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, ¿ya? O en este caso curacas, ¿no? Gobernadores en ese momento regionales, ¿ok? Eh, que de alguna manera se vieron favorecidos, o sea, en esta base social, ¿no? En donde, a diferencia de los indios del común, los indios nobles y los indios de la nobleza, los curacas, en ese caso no tributaban, tampoco en ese caso eran obligados a trabajar en las mitas, ¿no? Y poseían tierras, eran educados, o sea, podían vestir ropa española, ¿no? Y en ese caso también eran educados en los colegios, en el caso de los curacas, ¿no? Eran educados en los colegios de curacas, ¿no? Colegio de Príncipe, entre otros. ¿Ok? ¿Para qué? Para que eran entrenados más que todo para que puedan ellos continuar con sus labores administrativas, siendo de alguna manera, en este caso, el nexo entre la República de Indios con los conquistadores españoles. Dime, Camila. O se pueden ir a las mismas escuelas o por rangos tenían que ir a diferentes escuelas. En este caso es de acuerdo a la casta social, ¿ya? Eh, por ejemplo, o sea, no hay un colegio donde reunía curacas, nobles indios y peninsulares, por ejemplo, no. Cada uno tenía sus propias escuelas, ¿no? Como vamos a ver, más adelante vamos a ver la educación en el virreinato. Y vamos a ver de que la educación no era para todos, solamente era para los peninsulares y criollos. Ellos tienen o sea, ellos van, o sea, tienen una escala, ¿no? Donde van desde lo básico hasta el universitario, ¿no? Y en el caso de los curacas, sí van solamente al colegio de príncipes, como le mencionaba. Bueno, ¿por qué? Porque este colegio tenía, o sea, los españoles, o sea, decían, entrénalos, pero no les des todo. O sea, no queremos es que haya algún rebelde, algún revoltoso. Lo que no supieron es que años después de estas canteras saldría Tupac Amaru II. Esa es otra historia, que ya les contaré en la sesión que corresponde a cuando veamos las rebeliones indígenas de prácticamente ya la última etapa del virreinato. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es la casta, de alguna manera, más perjudicada, ¿no? De todas, que es la casta de esclavos, o en este caso el grupo de esclavos y de castas, ¿ok? ¿Ya? Y hay unas frases que comienza la lectura de Nelson Mandela. Nelson Mandela, eh, si es que digamos en los próximos años seguimos con historia universal, vamos a ver el proceso, en este caso, del apartheid, ¿no? Y en este caso, cómo se dio el proceso de la eh, sudafricana. Nelson Mandela fue, en este caso, un exguerrillero y también expresidente de Sudáfrica, que queda en el continente africano. Ok, en este país, más o menos ya hablamos de los años 80 del siglo anterior, ok, se venía impartiendo una fuerte represión contra los negros. Se habían dos repúblicas bien marcadas, una de blancos que tenían todos los beneficios y otras de negros que no tenían ningún beneficio. Y es más, o sea, incluso hay una película que salió hace algunos años, ya, que por ejemplo narraba, por ejemplo, cómo el equipo de rugby de Sudáfrica, en un inicio pertenecía a los blancos, pero cuando llega Mandela, entonces Mandela de alguna manera, a través de este equipo de rugby, trata de unir en ese caso a las dos, a los dos,
a los dos grupos, ¿no? En ese momento que tenían fuertes bases sociales en Sudáfrica. Y entonces el equipo de rugby sale campeón mundial de ese deporte que nunca lo había hecho, era la primera vez, ¿no? Pero bueno, es una historia que ya les contaré cuando, si es que seguimos estudiando en los próximos años historia universal. Es una historia bien bonita en realidad. O sea, por cómo llega a culminar, no al inicio, ¿no? Eso sí, fue bastante complicado. Bueno, entonces, de alguna manera, Nelson Mandela sufrió también ese tipo de racismo, ¿no? Esa exclusión de derechos fundamentales que tiene que otorgarse a todo ser humano, ¿ya? Y que en este caso solo por ser negro no podía recibirlos, ¿no? Y él hablaba, ¿no? Dice, detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Nunca, nunca, y nunca otra vez, debe ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Estas son palabras, de algunas maneras, declaradas en fines del siglo XX, pero, pero calzan muy bien con lo que pasó durante la colonia. ¿Ok? En donde en ese caso era muy marcado la exclusión de los dos grupos que no sean peninsulares o criollos. Y eso, lo que también dentro de sus pocos, dentro de sus beneficios también no recibían, no eran tratados igual a los peninsulares, recordemos. El hecho de ser un hijo de español nacido en América ya te marcaba una exclusión con un peninsular nacido en este caso, un español nacido en la península ibérica. Bien, entonces, cuando hablamos de castas, ya, es un término utilizado para designar a los grupos resultantes de la mezcla de diversas, eh, entre diversas razas, ¿no? Bueno, sabemos, y quiero precisar en este caso, que raza no es un término que exista. No existe una raza blanca, no existe una raza negra, no existe una raza china. ¿Ok? Esto que llaman raza, este concepto de raza, ha servido para poder excluir a grandes grupos humanos de lo que debería haber tocado como beneficio, o sea, como derecho. ¿Ok? No existe. Eso se basa solamente, en este caso, en una coloración de piel. Pero eso no va a marcar tus aptitudes ni tus aptitudes, ¿no? Ni tu desenvolvimiento social. ¿Ok? Entonces, pero lo quiero aclarar en este momento para que no se entienda que se está compartiendo un concepto del siglo XV, del siglo XVI, no. Simplemente para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Cómo se puede excluir a grandes grupos humanos, ¿ok? Y sobre todo someterlos, ¿ah? Como ya hemos estado viendo. Ok, pero en sí no es, insisto, no existe una raza. Este concepto de raza no es, científicamente no tiene base, ok. Entonces, las castas decían la unión, ¿no? Entre blancos, e indígenas y negros, ok. Y eso dio lugar a lo que se llama casta, ok. Los miembros de las castas procedían en su mayoría de uniones fuera del matrimonio. Por lo tanto, eran considerados ilegítimos carentes de derecho, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Al haber relaciones verticales, en donde el peninsular podía, en este caso, mandaba sobre la vida de indígenas, indios del común, negros, ¿ya? Entonces, el español, en este caso, se arrogaba el derecho de poder, en este caso, aprovecharse sexualmente de las indígenas y negras. ¿Ya? Entonces, lo podía hacer, tenía esa libertad, ¿ya? Que le daba a la sociedad de ese entonces, ¿ok? Y en este caso, esos hijos resultantes simplemente no tenían derechos. Ya no podían, en este caso, reclamar el apellido del papá, porque en este caso pues, no se le consideraba, ¿no? Era un hijo ilegítimo, ¿ok? Entonces, los grupos resultantes de la unión, de estas uniones, mejor dicho, sale, por ejemplo, los mestizos, que es la gran mayoría. Ya, al inicio de la colonia, en este caso, se dice
que la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue muy grande. Es decir, había una mujer por cada 10 hombres. Entonces, en este caso, si nos atenemos de que las relaciones o los vínculos sociales eran bastante cerrados, ¿ya? Entonces, imagínate, solamente un hombre podía acceder a una mujer. Y los 9 restantes no tenían esa opción. Entonces, esta situación traerá como consecuencia la primera mezcla racial, producto de la unión de de varones españoles y mujeres indígenas, con lo que surgió un grupo que luego será el mayoritario. Porque en ese caso, en el territorio andino en ese tiempo, había una gran población indígena. Por eso que fue el grupo mayoritario, los mestizos. ¿Ya? Entonces los mestizos conforman el grupo racial que más rápido se asimiló, o es decir, se adaptó a la cultura occidental, pero aún así no lograron ocupar un lugar de privilegio, ¿ya? O sea, si bien de alguna manera los mestizos asimilaron la cultura dominante de su parte dominante, ¿ok? No fueron en este caso asimilados a la sociedad en general. Por lo que muchos mestizos fueron, como indiqué, hijos ilegítimos, o sea, considerados fuera del matrimonio. Por lo tanto, carecían de la llamada pureza de la sangre. Existieron para ellos varias prohibiciones, ¿no? Como por ejemplo, no entrar a las órdenes religiosas, ni ocupar cargos administrativos coloniales. La gran mayoría se dedicaba a la agricultura, a la artesanía, el arriaje o el comercio por menor, o sea, oficios pequeños, oficios de subsistencia, pero no estaban impedidos en este caso de acceder a puestos, en este caso, de alto rango, ¿ok? Esa era la restricción para ellos. Pero en este caso, esto no quiere decir que no podían ascender socialmente, ya que ellos tenían la ventaja de la llamada movilidad social. Es decir, de alguna manera en este caso, con los oficios, algunos podían obtener una pequeña fortuna y por ahí eso les permitía un cierto crecimiento social, pero tampoco es que en este caso fuese demasiado, ¿no? Tenían bastantes restricciones. Ellos se encontraron en una situación difícil porque en este caso se desenvolvieron en dos mundos, pero sin ser aceptados en ninguno de los dos. O sea, por ejemplo, alguien que plasmó esa problemática fue, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, de quien en este caso se trató la lectura que les mandé para el control de lectura del día de hoy, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se trata de ¿por qué? Porque en este caso, un mestizo era, o sea, o sea, no tenía esa, o sea, ¿cómo le puedo decir? Todo mestizo, o la mayor parte de los mestizos, de alguna manera, querían incorporarse a la clase dominante. ¿Ya? O sea, en este caso, a la República de Españoles. Pero muchos al no tener esa posibilidad, pues tampoco eran bien vistos por los puramente indígenas. ¿Ya? Entonces, tampoco que los indígenas los asimilaban del todo. Entonces se quedaban en el medio, en el limbo, ¿no? Entonces saben eso. O sea, no tenían un sentido de pertenencia, ¿ok? Ese fue el gran problema de los mestizos. Otras castas, en este caso, o sea, ya en este caso con menor población, dice, a medida que pasaba el tiempo, la sociedad se hizo más compleja. Entonces las mezclas se fueron dando y los españoles en su afán de mantener una clasificación social establecerían nuevos rangos sociales. Y, o sea, no solamente hubo la unión entre españoles e indígenas. En este caso, por ejemplo, hubo unión entre el español y el negro. Y ese vínculo entre español y negro, en este caso, nace el mulato. Entre el negro y el indígena, en este caso se crea el sambo. Entre el español y el mismo mestizo, en este caso se crea la casta de los castizos. Entre el mestizo y el indígena, en este caso nace el cholo.
Y el mulato e indígena, en este caso, nacen los llamados chinos. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte, de alguna manera, más compleja, ¿ya? Y sobre todo más trágica. Bueno, dentro de la tragedia que ya vivían los indígenas, también hay otra tragedia, que es del secuestro y la llegada de los primeros esclavos negros que llegaron del África. ¿Ok? Entonces, una vez consolidada la conquista, o sea, una vez que los rebeldes del Vilcabamba aceptaron, reconocieron el poder del Imperio Español, ¿ok? La importación de negros, de esclavos negros, sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos. Esto fue una solución ante la brusca caída demográfica que sufrió la población andina, convirtiendo a los esclavos negros, o llamados piezas de ébano, como también eran conocidos, en productos muy cotizados y vendidos al mejor costo. Es decir, los indígenas recuerdan que los indios del común, en este caso, eran designados a trabajar en las mitas, en las minas y en las haciendas. ¿Ok? Y pues las condiciones, y como vamos a ver cuando veamos en este caso la minería colonial, eh, las, las condiciones de trabajo eran infrahumanas, ¿ok? Y muchas veces las excavaciones no eran seguras, entonces era muy poco probable que sobreviviesen los indígenas. Entonces, ante estas condiciones, en este caso la caída, o sea, también las enfermedades que traían los españoles al Perú, ya, que no eran conocidas, ¿ok? Eso que se genera en este caso una caída de la población. O sea, hay más muertes que... Perdón. Gracias. Hay más muertes que nacimientos en la población indígena. Entonces, para sustituir esa mano de obra faltante, porque no podían la mitad no podía parar, es en este caso donde se hacen más cotizados los esclavos negros traídos de África. ¿Ok? Secuestrados, ese es el término exacto. O sea, creo que prácticamente no hay ninguna persona de ese tiempo del África que haya sido venida voluntariamente. Normalmente la traía ha sido por secuestros. Y en estos secuestros participaron no solamente en este caso el Imperio Español, los británicos, holandeses, franceses, o sea, todos estos imperios grandes, ninguno se salva. ¿Ok? Entonces, es la cosa como son. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso traía la venta de un esclavo, al ser tan cotizado, entonces, en este caso, simulaba el secuestro de africanos. Recuerden que en este caso los imperios europeos invaden también el África y colonializan varios territorios. Lamentablemente, bueno, no lo vamos a... Espero hablarles de ese tema el próximo año, ¿ok? Cuando hablemos en este caso del colonialismo en el África. ¿Ya? Hay muchos temas que la verdad se me han quedado en el tintero, demasiados. Pero bueno, ya con el paso del tiempo pues habrá la oportunidad de poder hablar de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, ¿no? La mayoría eran secuestrados, ¿no? Por los comerciantes portugueses, holandeses, ingleses, franceses, ¿no? Eran transportados en barcos durante un largo tiempo. Y cuando llegaban al continente americano, eran exhibidos y vendidos en mercados y plazas. Su precio variaba de acuerdo a la edad y la condición de su dentadura. Ya que se decía o se tenía la creencia que si tenía buenos dientes, masticaba mejor y asimilaba la comida. Por lo tanto, debería estar fuerte y sano. Esa era la condición para poder adquirir un esclavo negro. Entonces, para evitar las confusiones entre los propietarios, se les marcaba con la llamada carimba, o en este caso, el hierro candente.
O sea, no contentos con secuestrarlos, no contentos con ese caso, someterlos a trabajos forzosos, les, en este caso les ponía hierro caliente con la inicial del amo, del nombre del amo, para de esa manera, en ese caso, no confundirlos con otros esclavos. Así era en este caso, el salvajismo colonial. ¿Ok? Para ser claros. Entonces, a pesar de que se les consideraba como objetos, mercancías, los cuales podían ser vendidos, alquilados e hipotecados, recibieron un mejor trato que los mismos indígenas. Pues, si te costó, obviamente que te va a recibir un buen trato, ¿no? No es tampoco moral arte. ¿Ya? Porque los esclavos, al ser mercancías, valían mucho dinero. ¿Lo que significa? Que si en un tiempo ya no, o se te presentaba una problemática económica, podías vender o revender a tus esclavos. ¿Mm? Es por eso el mejor trato que el indígena. ¿Ya? Un español podía ser rico si tenía como propiedad a muchos esclavos negros. Los esclavos fueron, en este caso, empleados en tareas agropecuarias, en haciendas y en el servicio doméstico de las ciudades. El gran porcentaje de ellos se concentró en la costa. Aunque hubo revueltas de esclavos, ¿ya? En general, estos fueron fieles amos o mejor dicho, fueron fieles a sus amos españoles y criollos, pero tuvieron, en ese caso, constantes enfrentamientos con los indígenas, ¿ok? Más que todo porque, por esa fidelidad que ellos le tenían al amo. Y entonces el indígena había, pues, no, es un comodín, por nuestra palabra, no es un comodín. Entonces, habían enfrentamientos entre negros e indígenas, pero eso no, de alguna manera, bueno, no evitó de que posteriormente, durante el proceso de independencia, varios esclavos negros integraran los ejércitos de San Martín, y en este caso los indígenas se agruparan en los montoneros, ¿no? O sea, eso, o sea, a pesar de las rencillas iniciales entre esclavos negros y indígenas, no, de alguna manera eso no evitó de que se pudieran unir, ¿no? No unir del todo, pero sí al menos luchar por una causa. ¿Ya? Esta cercanía a los dueños, dice, les permitió lograr su libertad. En algunos casos, por ejemplo, cuando moría el amo, lo liberaba en su testamento o habría la posibilidad de que el mismo esclavo llegue a comprar su libertad. Cuando un esclavo lograba su libertad se le llamaba liberto. ¿Ya? Liberto. ¿Cómo lo reconocían? Fácil, porque el esclavo podía caminar libremente. Es un liberto. Según su estadía en América, se hicieron algunas distinciones. Los llamados bozal, que es un esclavo recién llegado del África. Y el ladino es aquel que tiene más de un año en América y ya hablaba o dominaba la lengua española. Hubo esclavos que decidían huir de las haciendas y a estos se les conocía como el nombre de cimarrones. Y al pueblo donde habitaron los cimarrones se les llamaban las palenques. ¿Ok? Que eran pueblos más que todo alejados, ¿ok? Ya, en este caso, de el dominio de los hacendados españoles, ¿ok? Entonces, aquel esclavo que se iba, que se las picaba, que huía de la hacienda, se le llamaba cimarrón. Y en este caso, la habitación, en este caso de cimarrones, en un pueblo, en un determinado lugar, se le llamaban las palenques, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, podemos decir que eh, entre los indios del común y los esclavos y las casas son como la población más perjudicada durante el colonialismo. ¿Ok? Si bien de alguna manera los mestizos pudieron tener cierto ascenso social, pero muy restringido, ok, normalmente la mayoría de ellos, en este caso, estaban asignados
a labores de oficio. No podían en este caso, y lo vamos a ver cuando hablemos de la educación en el virreinato, no podían, por ejemplo, recibir educación. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para en este caso evitar que pudieran lograr puestos fundamentales en la administración española. Porque los españoles, no tanto, o sea, los españoles tenían de alguna manera cierta desconfianza. Ya la idea era evitar de que este grupo pueda acceder a puestos de poder y posiblemente puedan generar revueltas. Ya, en este caso puedan rebelarse, aunque posiblemente eh, eso va a ser inevitable, ¿no? O sea, ya vemos que de alguna manera todo imperio que, hasta el momento, los imperios que hemos estudiado de la antigüedad, ¿no? Hemos visto que tienen todo un ciclo de vida, ¿no? Se conforman, y luego ya una etapa de esplendor, posteriormente hay un decaimiento, ¿ok? Hay un decaimiento de su poder político, y eso es normal. Pero en este caso los españoles pues querían mantenerse el mayor tiempo necesario, ¿ok? Para en este caso poderse surtir, ¿no? O poder explotar todos los recursos que podían tener los reinatos americanos, ¿ok? Como efectivamente se logró dar. Ahora, ¿cuál fue el destino de todos esos recursos explotados? Uy, uy, uy. Es muy interesante saberlo. Lamentablemente no se pudo, no puedo, no puedo entrar en ese tema, pero sí es importante saber cuál fue el destino de toda la explotación de minerales y cómo lo administraron en su momento. ¿Ya? Entonces, pero volviendo al tema, en este caso, como hemos visto, son ya los grupos más desprotegidos, sometidos en este caso a todas las normas impositivas de los españoles, ¿ok? ¿No? Y en este caso segregados, siempre, ¿no? Incluso las mismas castas son más que todo nombres para poder, en este caso, clasificarlos socialmente y poderlos excluir, ¿ok? Y este tipo de nombres como mulato, sambo, castizo, cholo, chino, son más que todo términos peyorativos en ese tiempo, ¿ok? O sea, tampoco es que se les trataba con respeto ni así, ¿ya? Y bueno, en cuanto a las poblaciones esclavizadas, como hemos visto, son mayormente habitantes africanos secuestrados por imperios, en este caso, que los colonizaban en ese tiempo, ¿no? Portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Y ante la demanda de esclavos negros, pues los traían a tierras americanas, ¿ok? Debido en este caso a la caída de indígenas, a la huida de indígenas, recuerden que también los indígenas podían huir, ¿no? De las haciendas, de las mitas, y en este caso, pues, de alguna manera evitar ser sometidos a estos tipos de trabajos forzosos. Muy bien, hasta aquí en este caso lo que corresponde a el curso de historia. En 5 minutos le voy a volver a mandar el link para la clase de historia universal. Ya se conectan, se van conectando apenas vean el link.